Este podcast es producido por el equipo de comunicaciones del proyecto Anillos, ATE 220063. Mujeres organizadas en la Araucanía. Prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas de los siglos XX y XXI. Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas sean a nuestro cuarto capítulo del podcast Otras Voces de la Historia. Como les hemos contado previamente, este podcast está enmarcado en el proyecto Anillos, Mujeres Históricas de la Araucanía. Hemos estado conversando estas sesiones anteriores sobre distintos temas con distintas compañeras que nos han ido comentando respecto a diversas aristas de lo que es el proyecto Anillos, Mujeres Históricas. Y hoy no va a ser diferente. Hoy día estamos junto a dos grandes invitadas. Estamos con Ana López Díez, historiadora y doctora en estudios latinoamericanos, docente e investigadora de la Universidad Central de Chile y además es integrante del proyecto Anillos. Bienvenida, Ana, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este espacio y a conversar. Súper. Y además estamos con Surimana Paz Pérez Díaz. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile, quien actualmente se desempeña en el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Buenos días, Surimana, gracias por acompañarnos también, por sumarte a este espacio. Buenos días y gracias por la invitación. Hay una pequeña corrección, que soy antropóloga de la Universidad Austral de Chile. Me formé también allá en el sur, en Valdivia. El sur de Chile, Universidad Austral de Chile. Ya, súper. Sí. Ahí vamos a hacer la corrección. Ya. Para partir, me gustaría primero hacerte una pregunta, Surimana, para quienes nos escuchan y no saben bien qué es esto del Archivo de Mujeres y Géneros. Yo voy a hacer una pequeña introducción y tú me vas acotando, colaborando, complementando, corrigiendo todo lo que tú consideres necesario. El Archivo Mujeres y Género es una iniciativa del Archivo Nacional, como mencionábamos anteriormente, que busca visibilizar, proteger y otorgar valor patrimonial a las producciones culturales relacionadas con las mujeres y sus luchas en Chile. En este espacio se reúne documentación sobre los roles de las mujeres, tanto en lo público y en lo privado, así como su representación a lo largo del tiempo. Esto aborda tanto temáticas relativas a lo que es el movimiento feminista tanto en Chile como en Latinoamérica. Se aborda también temáticas como la violencia de género, los derechos humanos y las distintas formas de ser mujer en el siglo XX acá en Chile. Este proyecto se creó en el 2011 y tiene sus raíces en el programa Equidad de Género del 2002, impulsado por la ex-DIVAM. ¿Qué más nos puedes contar respecto a esta iniciativa, Surimana? Cuéntame un poquitito. Bueno, principalmente que esta iniciativa surge a partir de un diagnóstico que se hace en el Archivo Nacional de Chile en cuanto a lo que es la participación y la producción documental por mujeres propiamente hasta esa fecha. Como en ese momento se hizo un trabajo con la unidad de género de la entonces DIVAM, que era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Y ahí se dieron cuenta de que, por ejemplo, hicieron observaciones en las visitas guiadas, análisis también a partir de las investigaciones que se desarrollaban en el Archivo Nacional Histórico, y se dieron cuenta de que había una participación escasa o disminuida que se abordaba, por ejemplo, en las actividades educativas. Generalmente lo que se mostraba era el testamento de la Quintrala o escritos de mujeres vinculadas a la iglesia, pero de ahí no había otro universo de mujeres, como otro tipo de representaciones. Entonces ahí comenzó este trabajo, se convocó a una mesa en donde participaron académicas, activistas, feministas históricas y funcionarias, y ahí surgió la idea del Archivo Mujeres y Género, y que de a poco este archivo se ha ido poblando principalmente a partir de donaciones que han hecho mujeres y feministas que han participado en organizaciones de mujeres. También tenemos lo que es el archivo, la documentación del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, que también es uno de los acervos más valiosos que tenemos acá en el archivo Mujeres y Géneros, y
que parte de 1935 a 1953, después una organización que se rearticula en los 80, pero a modo de una coordinación, que es el MEMS 83, y así puedo irles comentando a medida que vaya desarrollando la conversación que otros acervos contamos aquí en este espacio. Súper. Esta pregunta igual es un poquito para las dos. Me interesa igual que Ana la desarrolle un poco más también en lo que es la línea del proyecto, pero ¿cómo llegan ustedes dos a vincularse con lo que son los archivos? ¿Desde dónde llega esa motivación? ¿Cómo se acercan a la temática? Porque no es algo que sea tan tangible para nosotros o que esté tan presente. Entonces, ¿cómo llegan ustedes dos a vincularse a esta temática y a esta área de estudio? Ana. Bueno, yo estudié historia y en la historia siempre los archivos, ¿no es cierto?, eran como, nos hablaban de los archivos como la base, ¿no?, de todo. Y claro, un poco había esta idea de que el archivo era como ir, ¿no es cierto?, a estos grandes edificios, ¿no?, y buscar ahí un documento como lleno de polvo, ¿no es cierto?, y sobre eso trabajar y como encontrar algo que nadie había encontrado, ¿no?, como una cosa así. Pero con el paso del tiempo, también es interesante cómo uno un poco se fue como cuestionando, ¿no es cierto?, esa idea de archivo. Siempre me acuerdo un profe que teníamos que nos decía, ¿no?, esta idea como de los archivos como monumento. Claro, nos imaginamos acá en Santiago, por ejemplo, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, que son tremendos edificios, ¿no es cierto?, construidos también bajo una lógica de la construcción de la República, ¿no?, la influencia europea, la idea de la civilización. Y así pasa también con muchos archivos regionales. Bueno, yo he ido al de Temuco, ¿no es cierto?, en la Intendencia, pero claro, también está esta idea de qué es lo que se guarda ahí, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho eso, ¿no? De qué se guarda. Yo trabajé con archivos lo típico, uno va a hacer la tesis, ¿no es cierto? Y no solamente en historia, yo creo que muchas personas trabajan a veces con archivos y no se dan cuenta. Entonces, claro, fui y revisé diarios, ¿no es cierto? Ahí buscando también mi tesis de pregrado fue sobre las mujeres de principios de siglo, las obreras. Entonces, claro, había dos periódicos nada más, ¿no? Entre como 340 periódicos obreros había dos periódicos de mujeres. Entonces también me interesaba mucho como, bueno, ¿por qué? Esto un poco que decía Surimana recién, ¿no es cierto? Y porque algunos historiadores decían, bueno, las mujeres prácticamente no existen, ¿no? O son los hombres los protagonistas. Pero también con el paso del tiempo creo que lo interesante es cómo uno va cuestionando esta idea del archivo, ¿no es cierto?, como solo esta documentación oficial que está resguardada en ciertos lugares, ¿sí? Todas y todos tenemos archivos personales, o sea, si uno piensa, no sé, las cajas de fotos, la típica cuando uno se junta con la familia y se abre la caja, antiguamente como los tuppers, ¿no? Mi mamá lo tiene en un Sí. tupper todavía, sus cajas de fotos, pero en muchas casas está eso, ¿no? Entonces, y uno empieza a ver y empiezan a aparecer la historia, hoy mira, tu abuela, tu bisabuela, esta foto atrás tiene, no sé, un 1920, y empiezan a contarse historias sobre eso. Y yo creo que también una de las cosas importantes es cómo desde el feminismo, ¿no es cierto?, y las teorías de género se fue cuestionando esta idea como del archivo tradicional, ¿no? Que no son solo estos grandes documentos, los documentos oficiales del Estado, que son los que en general se preservaban en estas instituciones, que son archivos eminentemente masculinos, porque en la división de género fueron los hombres los que estuvieron más en ese espacio, ¿no? Pero en realidad hay muchos otros archivos que nos podemos acercar, o sea, los archivos de fotografía, las cartas personales, los diarios de vida. Luego de las chicas se usaban mucho los diarios de vida, quizás ahora menos, pero los diarios de vida, ¿no? Las cartas que, no sé, pues tú guardaste, las mamás que te guardan, no sé, cuando se te cayó no sé, el cordón del ombligo, ¿no es El cierto? diente. El diente, no sé, mi mamá creo que todavía tiene cuando no, las primeras notas de colegio, ponte tú cuando iba al kinder, ¿no es cierto? Y más aún, o sea, podemos pensar los archivos a través de la ropa, los cambios o sea, la verdad es que los archivos son como súper amplios, ¿no? Entonces, para mí era como fascinante, ¿no? Como descubrir esos archivos y pensar con qué otros materiales podía trabajar, ¿no? Y creo que también eso me ayudó mucho obviamente, mirar la historia desde una perspectiva como feminista también, ¿no es cierto? Y salir como de los marcos más tradicionales del archivo. Eso me parece que es muy interesante y ni hablar de lo testimonial, o sea, los archivos orales, que es algo que también, bueno, en el proyecto estamos haciendo mucho, ¿no? Las entrevistas, las reuniones donde conversamos, ¿no? Hay una riqueza ahí de fuentes que también son muy importantes, porque también en la historia, lo que nos dicen los libros de historia un poco es que pareciera que esa gran historia no la hacen las y los sujetos comunes, corrientes, cotidianos, que somos todas y todos nosotros. Entonces, bueno, mi acercamiento fue muy, primero por la investigación, por el trabajo, pero también, ¿no es cierto?, por el interés en pensar, bueno, ¿qué es esto finalmente de un archivo? Claro.
Igual es otra forma de pensar el archivo, porque quizás uno podría verlo un poco más como lo que mencionaba Sulimana. O sea, yo sí pienso como en un archivo, claro, me imagino en el testamento de la Quintrala, como en algo así como un estilo más oficial, pero existe una mirada mucho más amplia de lo que son los archivos y que también tienen mucho que ver con las personas también y con las historias de las personas. Sulimana, cuéntame tú, ¿cómo llegaste a interesarte con la temática de los archivos? Sí, bueno, en mi formación de pregrado eh, realicé también trabajo de investigación documental, por ejemplo, para mi tesis, y también tuve acercamiento a la arqueología, como que siempre estuve explorando también, como mencionaba Ana, otras materialidades que pudiesen también nutrir las mismas investigaciones. Y sobre todo emergen los archivos, porque los archivos uno lidia en el cotidiano con ellos, están presentes también en nuestras casas, en los trámites que realizamos también cotidianamente. Entonces, siempre emergen en una conversación, en el trabajo de campo, por ejemplo, pensando en mi formación como antropóloga. Y por otro lado, yo participaba también siendo universitaria en organizaciones feministas ahí en el sur, en particular en la Universidad Austral. Participaba en una colectiva que se denominaba Histeria Colectiva. Entonces también de ahí viene todo lo que es la conciencia feminista, la conciencia también de hacer memoria, de hacer genealogía, porque por supuesto que no éramos las primeras feministas en Valdivia en ese entonces, sino que también habían mujeres y feministas que habían hecho todo un trabajo previo y también generamos en ese entonces encuentros intergeneracionales, levantamos escuelas feministas durante el periodo en que yo estuve estudiando allá, nos conocimos, generamos esas instancias de encuentro que yo creo que también son súper relevantes porque así uno entiende de que no parte desde cero, sino que hay muchas que antecedieron y que generaron un camino eh, por el cual continuar andando. Y ya después de egresada me fui especializando en género y ahí fui desarrollando mayormente un trabajo vinculado a los archivos y a feminismos y mujeres. Claro, igual me quiero agarrar un poco de esto que dices tú, Surimana, porque en el fondo es lo central dentro del proyecto y también dentro de los que son sus trayectorias profesionales. ¿Cuándo empezamos a hablar de archivos de mujeres? ¿Cuándo empezamos a hablar de los archivos de género? ¿Los archivos tienen género? ¿Es necesario hacer una historia y conservar los archivos de las mujeres? ¿Qué archivos se entienden como especialmente como un archivo de mujeres? ¿Qué documentos se entienden como que forman parte de un archivo de mujeres? ¿Desde cuándo también se empieza a hablar un poco de eso? Cuéntenme, Surimana, si quieres, o Ana, quien quiera tomar la palabra primero. Yo en realidad, quizás para como llegar al tema de los archivos, que creo que ahí Surimana es mucho más experta también, sí creo que es muy importante el tema del aporte de la historia de las mujeres, ¿no? O sea, eh, porque como disciplina, digamos, igual que la antropología, la historia, el periodismo, nuestras disciplinas igual están en este contexto como de la modernidad, ¿no es cierto? No sé, la racionalidad, la ilustración, siglo XIX, XX, ¿no? También en un contexto bien eurocéntrico, ¿no? Colonialista en muchos casos también, o sea, la historia de la antropología, creo que ahí tenemos como hartos vínculos en eso, ¿no? Y claro, siempre de un punto de vista androcéntrico, no muy masculino, o sea, la historia de la política, la guerra, ¿no? El Estado, ¿no es cierto?, donde los protagonistas en general eran varones. Pero ya en la década de los 60 y como que está bien articulado el panorama, ¿no? O sea, por un lado tenemos movimientos feministas, diversidades que empiezan a aparecer, que cuestionan este orden de sexo-género, ¿no es cierto? El androcentrismo, el patriarcado, ¿no? En los años 60, 70, obviamente el movimiento feminista tiene una genealogía mucho más amplia, ¿no? Al menos desde 1800, no, 1800 en adelante, 1791, con la Declaración de los Derechos de la Mujer. Pero en el ámbito, ¿no es cierto?, como de los estudios de la historia, en los años 60 como que empieza todo un debate, ¿no? Entonces empieza a aparecer esta idea de la historia de las mujeres, ¿sí? Eh, y por eso lo ligo un poco a lo que es el activismo feminista de la época también. Y claro, ahí se empieza a discutir nuestros primeros términos como invisibilidad, ¿ok? Se habla de la historia, pero ¿dónde están las mujeres, no? O como decía Surimán hace un rato, aparecían algunas mujeres, las destacadas, ¿no? Esas que
un poco también habían logrado sortear, ¿no es cierto?, esa invisibilidad. La Quintrala, Javiera Carrera, no sé, la Reina Isabel, Juana de Arco, ¿no? Estas como personajes un poco que destacaban también en tareas como bien masculinas, la política, la guerra. Y la historia de las mujeres empieza a construir un marco teórico y conceptual, ¿no es cierto?, para pensar por qué esa invisibilidad histórica en el marco del androcentrismo, del patriarcado, ¿no es cierto?, de la preeminencia de los varones y de, ¿no es cierto?, los elementos de la política, la guerra, el Estado. Y a partir de eso, entonces, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer una historia de las mujeres? ¿No? ¿Cómo podemos rescatar a las mujeres, visibilizar su aporte en la historia o pensar cómo han sido también construidas las mujeres en la historia, ¿no? Desde esta lógica de lo complementario, ¿no? O esta lógica de que finalmente están en el ámbito de lo privado, ¿no? Como también estos estereotipos un poco dentro de esa acción. Ahora, ese debate que igual es muy interesante y que en la época permite, ¿no?, tener los primeros libros, bueno, qué hacen las mujeres, ¿no es cierto?, la historia de las mujeres, como que empiezan a surgir muchos libros y estudios de ese tipo que nos permiten, ok, conocer las mujeres trabajadoras, las mujeres pobladoras, las mujeres campesinas, ¿no? Pero también después, obviamente, ya no es solo las mujeres, porque estamos hablando de géneros finalmente, ¿no? O sea, primero las mujeres no son tampoco un colectivo homogéneo, no hay diferencias entre ellas, pero también no es que podemos hacer por un lado la historia de las mujeres, por el otro lado la de los hombres, por otro lado las diversidades. Entonces creo que igual el concepto, obviamente, y pensar desde el género y que los archivos tienen género, como tú decías, es pensar eso, ¿no? ¿Qué se guarda, cómo se conserva, ¿no? Qué es lo que un Estado considera valioso para guardar? Bueno, entra el género en esa mirada, ¿no es cierto? Y creo que ahí también hubo muchas iniciativas, el archivo, bueno, me tocó trabajar con algunos materiales, iniciativas de ese tipo, ¿no? Empezar, bueno, a recopilar y a recuperar esos materiales, ¿no? A buscar esto de los diarios de vida, las cartas, no sé, pienso en estas páginas que hablaban de los diarios de viajeras en su momento, en el siglo XIX, ¿no?, que recuperaban esas historias. Y surgen algunas iniciativas institucionales, como la que nos está contando Sulimana, pero también creo que hay muchas otras iniciativas personales, ¿no? Por ejemplo, con unas amigas estamos haciendo un trabajo sobre MUDECH y Mujeres de Chile, una organización que surge en los 80, donde nos encontramos que esas mujeres que hoy tienen 60, 70, 80, 90 años, tienen guardados todos los materiales que hacían, ¿no? Y en el anido nos ha pasado lo mismo muchas veces al irnos a las comunidades, a las escuelas, ¿no?, donde las mujeres traen sus cartas, traen sus fotografías, traen sus historias de activismo, o sea, tienen también guardados o preservados en muchos casos esos materiales, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es como interesante para pensar en la idea, bueno, de cómo aparece esto de necesitamos pensar en un archivo de las mujeres, del género, ¿no es cierto? Y cómo ha sido también un poco el aporte que quizás teóricamente y epistemológicamente hicieron ahí, creo que harto las teorías feministas también, ¿no? Para pensar y cómo visibilizar esas contradicciones. Ujú. Surimana, cuéntanos tú un poquitito. Sí. Bueno, desde la archivística, lo que son o se consideran archivos de mujeres también vienen a tensionar una mirada más tradicional de los archivos. Y eso, por ejemplo, lo veo en el espacio de trabajo en el Archivo Nacional de Chile, que resguarda, por ejemplo, toda la documentación producida por el Estado, por los ministerios, por las intendencias, las gobernaciones, no sé, los municipios, los archivos judiciales, que son documentación en serie, pero también pasa de que, por ejemplo, en el caso del patrimonio de las mujeres o los acervos documentales que son custodiados, a veces no encontramos las series completas porque también son hartas personas que se organizan y que, por ejemplo, no sé, las organizaciones que funcionaron durante la dictadura también estaban expuestas a lo que es la censura, había mucho material que circulaba clandestinamente. Así también la conciencia que poseemos respecto a nuestras mismas producciones no es la misma o la de nuestras familias. También nos hemos topado con casos de grandes intelectuales de aquí de nuestro país y que resulta de que fallecen y familiares desechan su documentación o se genera un problema o prácticamente o directamente lo botan. Botan, por ejemplo, sus apuntes, sus cuadernos.
Entonces, lo mismo referente con las diversidades o disidencias, también ocurre mucho, como este quiebre que también pasa dentro de las organizaciones, porque es difícil también sustentarlas, también hay diferentes visiones políticas que a veces respecto a un asunto en particular. Entonces yo creo que también esa es otra de las características, como en cuanto a la conciencia que tienen las personas y las organizaciones respecto a lo valioso del material o las materialidades que producen, y a la vez estas materialidades o estos documentos no necesariamente están en soporte papel, que eso es otro. Por ejemplo, tú entras al depósito donde se resguarda la documentación del Archivo Mujeres y Género y no nos encontramos solamente con documentos escritos y seriados, como les decía, no están las series completas, sino que también te encuentras con objetos o con cassette, por ejemplo, muchas feministas, organizaciones feministas y de las diversidades levantaron programas radiales porque era un medio de comunicación también dentro de las comunidades que era muy importante, por ejemplo, en los 90. eh, entonces, están las cintas reel, están los cassettes, están los DVD, no sé, también hay Banderas, me libros. ocurre también, ¿no? ¿Qué cosa? Banderas, banderas, por Sí, ejemplo, o sea, banderas. hay como un montón de materiales que tú dices, o Sí, no sé, cuadernos donde escribían lo que cocinaban, o si iban a llevar como a las ollas comunes algo, eso es como bien entretenido claro. también, ¿no? Esas Incluso materialidades. vestidos, por ejemplo, en el fondo Elena Cafarena, que fue una de las fundadoras del MEMT, también hay objetos personales de ella que también son súper relevantes. Está, por ejemplo, el timbre, ahí está el timbre del Comité de San Bernardo, no sé, están sus gafas, está su sombrero, pero también está toda la recolección de prensa que ella realizó respecto de las apariciones de ella y de la organización en la que participaba. Entonces, también enfrentarse a los archivos de mujeres es enfrentarse a una multiplicidad de soportes que sustentan también las actividades de las organizaciones o las actividades personales. Sí, yo ahí también quisiera decir que creo que es importante lo que nos señalaba recién Surimana respecto de, son quizá materiales y como documentos materiales, ¿no es cierto? Como esta idea de corpus, un poco que se dice en historia, que también muchas veces fueron como muy desvalorizados, ¿no? O sea, ¿a quién le importaba esto mismo de las cartas personales? ¿Qué importaba si tú te escribías con tu mamá, con una amiga, le contabas tu vida? ¿A quién le importaba tu diario personal, ¿no? Como un poco también esta desvalorización de ese tipo de materiales. Y creo que cuando uno empieza a trabajar con organizaciones, obviamente el rescate de los materiales que podemos encontrar, que están guardados a veces en baúles u otras, pero también es valorizar, ¿no es cierto?, esa historia, ¿no?, de las mujeres, de las colectividades, de las diversidades, las disidencias, y es muy, muy interesante eso, porque se produce como también un proceso de reconocimiento, ¿no? Me imagino, Surimana, que a ustedes les ha pasado en el archivo cuando reciben las donaciones, ¿no? El decir, esta historia, mi historia es importante. O sea, a veces las mujeres te dicen, mira, tengo esto, pero no sé, pues, ¿a quién le importa? Cuando te cuentan sus historias, ¿no? Pobladoras, mujeres campesinas, mujeres mapuches, bueno, aquí, ¿para quién puede ser importante lo que yo hice, cómo trabajo la tierra, cómo nos tomamos la población, cómo construimos las casas, ¿no? Porque siempre nos dijeron que esas historias no importaban. Entonces creo que también es muy valioso ese tema, ¿no? El tema de recuperar también el aporte, ¿no? De las personas, de los grupos, de las colectividades, y ese tema como del reconocimiento, ¿no? Que creo que también es algo que esto de después poder decir, bueno, hay un archivo donde están mis materiales, donde están estas cosas, también es como darle un valor muy, bueno, lo que se dice como la puesta en valor un poco, ¿no? De esto que creo que es súper relevante. Hasta el momento hemos hablado de algunos elementos que me parecen que son súper relevantes, por ejemplo, el tema de la diversidad de los archivos, el tema de la puesta en valor y el reconocimiento de los archivos, y el tema de estos múltiples soportes también, los cuales pueden ser un archivo. Me pregunto, ¿cómo se conservan estos archivos? O sea, una vez que llegamos al archivo, que nos llega la foto, que nos llega, no sé, una moneda, un billete, una carta, un archivo de voz, un cassette,
¿Cómo resguardamos esos archivos para que se puedan mantener en el tiempo? Porque, por ejemplo, nosotros en el anillo nos pasa que trabajamos mucho con diarios. Entonces nos ha pasado que vamos a ver diarios que están en muy mal estado, que es muy complejo moverlos sin que las hojas, por ejemplo, se puedan estropear. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer una correcta conservación de un archivo? En los múltiples soportes también que nos plantean ustedes dentro de esta conversación. Sí. Bueno, en el caso del Archivo Nacional se trabaja mucho con lo que es la preservación documental, que aborda también como las características estructurales para conservación general de los acervos. O sea, por ejemplo, llega documentación, esta tiene que ser traspasada a cajas de archivo. Obviamente si se hace una evaluación si es que está la documentación en buen estado o está regular, eh, o si está deteriorado tendría que entrar allá al área de conservación para su intervención propiamente. Pero en el caso de estar la documentación en buen estado se pasa a caja de archivo y luego ingresa a depósito, y en depósito están las condiciones de temperatura, de humedad, también de, no sé, de material particulado, óptimas para que pueda preservarse en el tiempo. Entonces, de esa forma se resguarda. Bueno, también utilizamos guantes para la manipulación del material. En el caso del archivo Mujeres y Géneros, es principalmente documentación del siglo XX y siglo XXI. Eh, Sin embargo, hay otras, por ejemplo, las personas que manipulan libros muy antiguos no recomiendan mucho el uso de guantes porque se pierde lo táctil y ahí también puede generar un deterioro del papel. Pero cómo lo trabajamos en el archivo Mujeres y Género es principalmente como mantener limpio el espacio, que esté en depósito a cierta temperatura, a cierta humedad, y la utilización de guantes. Eso respecto a lo que es conservación, y estar vigilantes, por ejemplo, de que la documentación no tenga hongos, porque eso también puede proliferar y afectar a otra documentación. Pasa también de que a veces llega documentación expuesta a la humedad, porque obviamente hay filtraciones, hay casos de humedad en las casas. Ocurrió mucho para el terremoto también, de que se recibieron donaciones, porque también los lugares donde estaban siendo conservados, en casas o en espacios sedes sociales, tuvieron ese tipo de problemas. Pero eso diría yo a grandes rasgos, una permanente vigilancia y las condiciones óptimas para su preservación en el tiempo. Claro, esta es la perspectiva como desde la institucionalidad y dentro de algo que es un poquito quizás más formal, por así decirlo. Pero, por ejemplo, Ana, tú desde tu mirada como investigadora y como persona individual que se ve expuesta a distintos tipos de archivos, ¿cómo lo haces tú en tu práctica cotidiana, por así decirlo, para resguardar o proteger esos archivos que imagino que además después tú tienes que devolver a las personas una vez que los utilizas para tus investigaciones? Claro, sí, yo creo que es un gran desafío hoy el tema de los archivos y por supuesto, como decía Surimana, lo ideal, ¿no es cierto? Yo también trabajé un tiempo en un archivo de derechos humanos y había una pieza que estaba a una temperatura adecuada, ¿no es cierto? Como dice Surimana, uno trabaja con guantes, ¿no? Para no ensuciar esos materiales, carpetas libres de ácido, ¿no? Hay como toda una tecnología también que permite esa conservación. Pero claro, no es una tecnología que uno tenga en su casa o que las personas tengan en sus materiales. Y eso hace también, ¿no? Que efectivamente muchos de estos materiales o se pierden o están en mal estado. Siempre me acuerdo, ¿no? Una vez que estábamos haciendo un trabajo con un sindicato y nos pasaron como el primer libro que tenían de las demandas cuando habían como conquistado en el año, no sé, 55 sus demandas laborales y estaba todo roto en pedacitos, ¿no? Y era como, ¡ah! Entonces, claro, uno obviamente lo que trata de hacer, lo primero es, muchas veces las personas te pasan el material, no, hay que también, ¿no es cierto?, hacer un protocolo, porque también son sus materiales, ¿no? Entonces, una cosa es, bueno, si se quiere hacer una donación formal, por ejemplo, al Archivo Mujeres y Géneros, ¿no es cierto?, donde quizás se firma una carta, se hace un fondo, ¿no? Pero uno o una como investigadora igual tiene que tener resguardos éticos, o sea, si a mí me pasan un material, yo igual
ok, en determinado plazo, quizás digitalizarlo, ¿no es cierto?, devolverlo. Creo que eso es como súper importante porque muchas personas, y hoy que estamos en esta discusión del extractivismo académico, ¿no es cierto?, que yo voy, te saco la información, después como que hago un trabajo re bonito, lo publico, entrego mi tesis y nunca más te veo. Bueno, eso obviamente hay que evitar esas prácticas, ¿no? Pero creo que ahí es importante, hoy evidentemente la tecnología nos brinda, ¿no es cierto?, la posibilidad quizás de que algunas de estas cosas se puedan digitalizar. Lo que también presenta otras problemáticas, ¿no? Yo no soy experta en eso, pero evidentemente si tenemos, no sé, 1.000 archivos, 3.000 archivos, 5.000, bueno, ¿qué pasa después también con ese volumen de cantidad, ¿no es cierto? ¿Dónde lo guardamos? Los discos duros no aguantan, también hay que tener algún tipo de conservación con eso. ¿Cómo lo usas también, no es cierto? Porque quizá alguien te pasa, ok, sus fotos, pero bueno, en las fotos aparecen otras personas, o sea, hay también temas éticos para pensar ahí. Entonces, al menos nosotras lo que hacemos en la investigación es eso, ¿no? Cualquier material que nos pasen, si se puede digitalizar, digitalizarlo, devolverlo en el tiempo, firmar también un consentimiento respecto de qué se puede usar y qué no, qué hay que anonimizar, por ejemplo. Y hay otros materiales que, claro, hay que buscar cómo conservarlos, como estos que no son quizás posibles de digitalizar. Ahora, también creo que hay estrategias, yo no soy ni archivera, ¿no es cierto? O sea, no es que puedo dar elementos técnicos, pero sí creo que hay cuestiones que mínimamente uno puede hacer y que de hecho creo que son prácticas un poco que muchas personas hacen. Por ejemplo, esto que decía, no sé, mi mamá tiene todas las fotos guardadas y las tiene a veces con papeles, ¿no es cierto?, las más antiguas, con un papel entre medio para que no se pierda, ¿no es cierto?, el color, la tiene en un tupper, la tiene arriba, en un lugar donde no llega la luz directa, ¿no es cierto?, es un poco más oscuro, en una parte de la cocina, y todo eso permite un poco, ¿no es cierto?, esa conservación. Entonces creo que igual hay como quizás cosas más cotidianas que nosotros podemos hacer sin quizás tener una carpeta libre de ácido que es cara, un papel especial, pero claro, poner una bolsita o poner, ¿no es cierto?, el papel o guardar quizás esas cajas, que si ustedes piensan en sus casas, uno lo suele hacer. Yo, por ejemplo, tengo también unas fotos re antiguas, las tengo en un mueble en el último cajón que también no recibe la luz directa, ¿no es cierto?, está como ahí guardado. Creo que esas cosas como pequeñas técnicas un poco, quizás, Claro. y Surimana, que debe ser más experta por ahí, nos puede compartir otras, pero digo desde el conocimiento que al menos me ha tocado en la práctica, ¿no es cierto?, con los archivos con los que uno se encuentra en las casas o en las propias organizaciones, porque es un gran riesgo, ¿no?, la pérdida de los archivos. Hace poco una amiga que estaba trabajando con un archivo de una agrupación de derechos humanos, claro, había habido humedad en el centro donde estaban, el material prácticamente se perdió una gran cantidad. Eso pasa porque uno no tiene las condiciones materiales para ejercer una buena conservación, o por lo que decíamos a veces también, no se consideran cuestiones importantes, entonces no importa lo que les pase. Hay un punto súper importante que tú tocas, Ana, que es el tema de la digitalización. Ahí, Surimana, desde el punto de vista, por ejemplo, del archivo Mujeres y Géneros, eh, ¿cuál es el protocolo oficial, por así decirlo, para digitalizar un archivo? Por ejemplo, si yo tengo estos diarios que ya están en algunas condiciones un poco frágiles, por así decirlo, ¿cómo es el procedimiento para hacer la digitalización adecuada de esos Bueno, archivos? depende también ahí del documento. Ahí en el archivo tenemos un escáner de alta resolución, un escáner óptimo. Entonces, a veces cuando nos llegan consultas, por ejemplo, desde regiones o personas que necesitan un documento en específico, lo digitalizamos. Eh, bueno, lo importante en archivística es que no se pierda la información como de referencia. Eso es muy importante si se otorgan servicios de digitalización. Eh, bueno, dependiendo también ahí la resolución, pero también, por ejemplo, en el Archivo Nacional hay una unidad de reprografía y ahí no se utiliza un escáner porque los documentos que son más antiguos se toman con cámara directo, se ubica el documento como para no estar o para que no sea aplastado más bien por el escáner, se utiliza otro mecanismo de que se coloca la cámara en altura, el documento bien apoyado y de esa forma se realiza ese servicio como de digitalización. Entonces depende mucho de las características del documento. Nosotras como manejamos documentación que es más reciente, no tenemos documentación que esté muy deteriorada.
pero siempre lo óptimo, más que un escáner, es utilizar, o también hay escáner, que también estuve trabajando en un proyecto de prensa, y de estos escáneres que se instalan y que también tienen la cámara arriba, son óptimos para digitalizar. Eh, Ahora el trabajo que desarrollamos en el archivo Mujeres y Género, el foco no es la digitalización, sino que dar acceso a la documentación, principalmente en sala, de manera presencial, porque como archivo Mujeres y Género no podemos obviamente saltarnos los procesos técnicos de la institución. La institución tiene una unidad que es coordinación técnico-normativa, que ve todos esos aspectos como más procedimentales, como archivo propiamente. Entonces, es muy excepcional el trabajo que hacemos de digitalización, principalmente cuando son consultas relacionadas con exposiciones, o también personas que necesitan algún documento en específico, pero que están en regiones o en el extranjero, y de esa forma lo resolvemos, con este escáner de alta resolución que tenemos. Las dos han mencionado igual constantemente el tema de las regiones. ¿Ustedes desde su mirada, cada una, considera que hay alguna diferencia en el tema de los archivos, tanto en regiones versus en Santiago? ¿Cómo es esa diferencia, si es que existe? O sea, como historiadora en mi caso, es tremendo porque y tiene que ver con varias cosas. Hay un tema también, obviamente, de recursos, ¿no? Creo que eso está implícito en toda la conversa que hemos tenido. Siempre hay pocos recursos para estas cosas, no solamente para el archivo como más oficial, el archivo nacional o la biblioteca, pensando también los archivos más pequeños de organizaciones, ¿no? Hay muchos archivos o hay muchos proyectos de hacer archivos. De hecho, hace un tiempo, no recuerdo el nombre, pero se han abierto, ¿no? Como de Fondo del Patrimonio u otros también, iniciativas para recuperar esos archivos, armar archivos, ¿no? De organizaciones, muchas en derechos humanos, por ejemplo. Yo, como les contaba, trabajé en un archivo de una organización de derechos humanos donde habían, no recuerdo ahora, pues eran como 200 metros de archivo, ¿no? Como se miden un poco a veces la cantidad de documentación, y tú entrabas y eran piezas de materiales, de archivos, de testimonios, de denuncias, que no había fondos para poder ver eso, ¿no? O sea, éramos 2 personas trabajando a media jornada, como tratando de ver qué hacíamos ahí. Entonces creo que el tema de los recursos es transversal, y si a eso le sumamos la centralización que vivimos en nuestro país, donde siempre, ¿no?, la mayor parte de los recursos están destinados, me parece a mí, a la región metropolitana, y pareciera que todo pasa acá en Santiago, evidentemente los archivos regionales se ven muchísimo más afectados. O sea, una cosa que a mí me impresiona hasta hace muy poco tiempo, cuando yo estudiaba en los años 2000, ¿no es cierto?, para revisar muchos diarios de regiones había que venir a Santiago. Nosotros estábamos acá y era fácil, pero yo me acuerdo, no sé, diarios regionales de allá, incluso en el proyecto que estamos haciendo del Anillo, hay diarios que solo están acá en Santiago, siendo diarios de Dangol, de Traiguén, de Lumaco, ¿no? Y eso nos habla lo mismo, ¿no? De esta centralización y la poca capacidad también que existe en muchos de estos lugares, en las propias regiones, para poder trabajar esos materiales, ¿no? Entonces creo que es un gran tema lo que planteas, y que es necesario, ¿no es cierto?, avanzar en eso, en mayor cantidad de recursos, y en que esos archivos también puedan estar, ¿no es cierto?, en sus lugares de producción, de origen, o al menos, no sé, tener alguna copia, algo, ¿no?, para pensar en eso. Por otro lado, me pasó cuando fui al archivo de la Intendencia en Temuco, que es impresionante la cantidad de materiales que había, ¿no? Y que también quizás son como menos conocidos, ¿no? O más trabajados a nivel regional, y creo que de nuevo entra esta mirada, ¿no es cierto?, medio centro-periferia, que opera un poco. Entonces diría que se cruzan esas dos problemáticas, a mi modo de ver. Un aspecto más de recursos, ¿no es cierto?, financiero, de el poco dinero que se destina, el poco recurso, ¿no?, en capacidad humana, material, económica, etcétera, esto, y la centralización, que creo que es algo también como muy grave, ¿no? Y si eso pasa como a nivel de archivo, como importantes, ni pensar en las organizaciones, ¿no?, en los pueblos, que a veces uno se encuentra, va y se encuentra con, no sé, la otra vez una colega del Proyecto Anillo me decía un libro que era del año, no sé, 1600, ponte tú, como un material súper rico que está ahí, ¿no? Así que bueno, a mi modo de ver, esas son como un poco las problemáticas que están presentes en esto que nos preguntas. Claro. Entonces la problemática está.
Sulimana, tú, desde tu lugar de trabajo, desde tu lugar desde donde te desempeñas, me gustaría preguntarte más específicamente de que si existe o no existe, porque yo creo que evidentemente existe una diferencia entre los archivos regionales y de Santiago. ¿Conoces tú o nos podrías contar un poquitito respecto a algunas iniciativas o proyectos que permitan o nos apoyen como para ir resolviendo esa problemática, principalmente en los territorios fuera Sí, de Santiago? bueno, el Archivo Nacional, por mandato de la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está levantando archivos regionales para suplir justamente esas brechas y tener también, es muy importante de que cada región cuente con un espacio para resguardar su documentación, porque claro, lo que ocurría hasta entonces es que las personas tenían que viajar. Entonces eso es un gran problema y lo otro de que también no había un trabajo fuerte en lo que es la promoción de la cultura archivística, el trabajo con organizaciones, que también va de la mano en cuanto a lo que hacen los archivos. Entonces, en cada región debiera levantarse un archivo en los próximos años. Bueno, ya está funcionando el archivo regional de Atacama, el de Coquimbo, el de Valparaíso, el de la región de O'Higgins, de la región del Maule, que esos sé que están ya operativos. Y bueno, antes de eso también, con anterioridad, ya estaban funcionando en el Archivo Regional de la Araucanía y en la región también de Tarapacá. Sin embargo, ha sido un proceso lento. Estamos en la fase de instalación de la institución en estas regiones, por lo tanto todavía no hay depósitos, no hay la infraestructura suficiente y la dotación profesional como para abarcar todo el trabajo que conlleva en los archivos, pero sí se están realizando, por ejemplo, los diagnósticos a nivel regional y se han realizado algunas actividades con organizaciones sociales que custodian archivos. Y la idea es que esto vaya aumentando gradualmente en el tiempo y que puedan inyectarse más recursos también para los archivos regionales. Desde lo que es el archivo Mujeres y Género, nosotras hemos apostado y también estamos trabajando para que pueda existir también un archivo Mujeres y Géneros en cada región, idealmente. Pero obviamente eso se tiene que ver la viabilidad presupuestaria, todo depende de presupuestos y de recursos también que se otorguen para este tipo de iniciativas. Entonces, eso a veces es como la traba como para que pueda amplificarse el trabajo en ese sentido. Pero al menos ya hay una instalación de la institución en algunas regiones y la idea es que en los próximos años puedan cubrirse las 16 regiones del país. Súper. Para ir cerrando, porque se nos pasó medio volando el rato que teníamos para esta conversación, me gustaría preguntarles a las dos, creo que las dos han dado atisbos de esto, pero quizás ahora ya preguntarle un poco más directamente respecto a cuál es el rol que juegan las comunidades, tanto en la preservación, quizás la recolección, la conservación de estos archivos y particularmente con lo que tiene que ver con los archivos de mujeres y género y cómo lo han visto también ustedes dentro de sus diversos quehaceres que tienen mucha relación con los archivos, pero que desde sus individualidades son bastante distintas su relación también con estos archivos y con las distintas comunidades. Ana. Yo creo que es clave, o sea, hay un trabajo, de hecho creo que hay más de lo que uno a veces se imagina. Es muy bonito cuando uno llega, por ejemplo, no sé, a un colegio, nos ha pasado esa experiencia, ¿no? Que nos muestran un archivo de Gabriela Mistral, ¿no? El otro día contaban las colegas ahí que creo que, no sé, tenían hasta la SIDA donde había estado, ¿no? O sea, como ese tipo de archivos que hay mucho más de lo que uno cree, creo que ese es un primer punto, ¿no es cierto? Hay mucho más de lo que uno cree a pesar de la pérdida, de la invisibilidad, de la poca valoración. Creo que también hay una cantidad importante de materiales que nos hemos encontrado en los grupos, en las comunidades, los centros de vecinas, vecinos, organizaciones de mujeres, ¿no? De todo tipo, que cuando te empiezan a compartir eso es como que se abre una cajita del tesoro, ¿no? Como un poco esa idea. Y lo que señalas, o sea, me parece que es fundamental, ¿no? Sin ese trabajo desde
lo comunitario, desde lo territorial, desde las organizaciones. Evidentemente el Estado no puede tampoco, no tiene llegada, no puede hacerse cargo y creo que al revés, me parece que esos materiales permiten también en un trabajo como de reconstrucción muchas veces, ¿no es cierto?, de identidad, de reconocimiento, de sentarse a compartirlos, a conversarlos, ¿no?, a mirarlos. Siempre recuerdo una experiencia muy bonita que tuvimos trabajando en una población donde justamente le pedimos a las personas que trajeran, no fotografías, ¿sí? Fotografías de sus abuelas, historias, cartas, y empezaron a aparecer, ¿no? Como todas esas historias, los vínculos, los nexos, ¿no es cierto? Lo que nos une, lo que también vivimos en común. Entonces creo que es clave, sin lo que hacen, ya sea de manera como súper consciente o no, a veces porque solamente los guardan, ¿no? Eh, pero sin ese trabajo me parece que es mucho más difícil como poder reconstruir esas historias locales que son tan como valiosas, ¿no? Entonces me parece que hay que como darle mucho y proyectos como el que estamos tratando de hacer en el caso del Anillo de las Mujeres de la Araucanía, creo que han sido súper bonitos en eso, ¿no? Ir a las comunidades, ir a los territorios y poder como encontrarnos con esas historias, escuchar, ¿no es cierto? Porque creo que uno tiene que estar súper abierta a la escucha, a también como ponernos a disposición de qué manera podemos colaborar, ¿no es cierto? Y ayudar quizás a preservar, resguardar, rescatar, ¿no es cierto? Y dar una mano en eso también. Así que me parece que es como la clave, ¿no? Sobre todo en, en esto que estamos haciendo hoy en este proyecto. Surimana, cuéntanos tú un poquito. Sí, bueno, yo comparto la visión de Ana. Es clave porque obviamente el Estado no da abasto para llegar a todos los rincones o de custodiar el espacio, por ejemplo, es un tema, el espacio donde resguardar los documentos, los archivos, porque ocupan un espacio físico. Y lo otro de que si no fuera por el trabajo de las organizaciones o de las personas que resguardaron sus documentos familiares, personales, organizacionales, eh, poco tendríamos. O sea, el rastreo que hemos podido hacer como de registros, por ejemplo, o de huellas de las organizaciones de mujeres en Chile, de las organizaciones feministas, de organizaciones de las diversidades, ha sido justamente porque personas tuvieron conciencia de la importancia de lo valioso de esa documentación. A veces es un ejercicio difícil en el presente, pensando en todo lo que producimos. Pero sí es importante también para reconstruir la historia, para reconstruir historias también, tener ahí diferentes versiones, diferentes testimonios. Nunca va a haber algo tan completo, pero sí permite ir haciéndonos una idea también de ciertos actos, de ciertas acciones, por ejemplo, que impulsaron organizaciones. Lo que sí yo creo de que es importante de que la documentación tenga eh, vínculo que pueda complementarse, por ejemplo, con testimonios, que es algo que también lo hacemos en el archivo, y que no pierda como el uso o la valoración social o que pueda movilizar también otras memorias. Yo creo que eso es importante, no es solamente el acto de archivar, de, no sé, de rescatar una documentación y dejarla en un espacio o de digitalizarla y dejarla en un espacio virtual, por ejemplo, sino que también todas las posibilidades que podemos realizar como de activación de memorias o de movilización de memorias también con estos registros. Así que eso me parece lo más importante. Súper. Bueno, Ana, Surimana, les agradecemos por habernos acompañado hoy día. Yo creo que nos quedamos con esta importancia de que tienen los archivos, la diversidad que tienen los archivos, también la relevancia de las comunidades entre la preservación, en la conservación y en relevar estos archivos. Así que les agradecemos a las dos que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a todos y todas también a seguir escuchando nuestro podcast Otras Voces de la Historia, que lo pueden encontrar en nuestras distintas plataformas, en Spotify, en Instagram y en nuestra página web www.mujereshistóricas.cl. Muchas gracias, Ana y Surimana. Muchas gracias por la invitación y por este espacio.
Este podcast es realizado gracias a la colaboración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, la Universidad de la Frontera, Universidad de Chile, el Observatorio de Medios y Movimientos Sociales, UFRO, el Núcleo de Investigación Sociología del Cuerpo y las Emociones y al Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, UFRO.